El 1 de enero siempre olía a café recién hecho y a la promesa de un nuevo comienzo. Ese día, a las 10:30 de la mañana, el aroma era el mismo en casa de mi hijo Daniel, pero llevaba una nota amarga, como de papel viejo y traición. Sostenía la olla de tamales caseros, aún calientes, un ritual que ni los años ni las crecientes distancias habían podido romper. El vapor empañaba mis lentes mientras caminaba por el pasillo de duela brillante que yo misma había ayudado a apagar. La puerta de su oficina, esa que siempre estaba cerrada, hoy estaba entreabierta, una invitación silenciosa al desastre. Desde adentro, la voz de mi nuera, Sofía, se deslizó como un cuchillo afilado, cortando el aire festivo de la mañana. La casa tiene 250 metros cuadrados, Mauricio. Mamá está senil. Firmará la transferencia sin leer. Hoy mismo cerramos esto. La voz de Sofía era un veneno dulce, lleno de una suficiencia que helaba la sangre. Mauricio, su abogado, debía estar al otro lado de la línea. Mi mano, la que sostenía la pesada olla de barro, tembló. Pero no fue por el peso ni por el miedo. Fue el nacimiento de una rabia fría, una lucidez brutal que nunca antes había sentido. Mis 72 años se irguieron sobre mi espalda, no como una carga, sino como una armadura. Ellos creían que mi silencio era debilidad, que mis olvidos ocasionales eran el preámbulo de la demencia. No sabían que una contadora jubilada nunca olvida los números, y mucho menos las deudas. Me quedé inmóvil en el pasillo, escuchando. El murmullo de Mauricio Klein al otro lado del teléfono era inaudible, pero la respuesta de Sofía resonó con una claridad aterradora. El notario, Nicolás Prado, ya está listo. Daniel hablará con ella esta tarde. La preparará para la firma de mañana. Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo, un estorbo que necesitaba ser reubicado para hacer espacio a sus ambiciones. Mi hogar, la casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente, era solo un activo en su balance general, una propiedad a liquidar. ¿Era esto lo que quedaba del amor de un hijo? ¿Una conspiración profesional para despojarme de lo único que era verdaderamente mío? Mi mirada se desvió hacia el interior de la oficina. Sobre el imponente escritorio de caoba que Sofía había elegido, descansaba una carpeta de un azul insolente. Estaba abierta. Desde mi ángulo, pude distinguir perfectamente el encabezado en papel timbrado. Las escrituras de mi casa. Mi nombre, Adriana Vélez, estaba escrito en una tipografía elegante, un eco de un tiempo en que mi firma significaba algo, en que mi voluntad era la ley bajo mi propio techo. Ver ese documento allí, manoseado por sus planes, fue como ver mi vida entera puesta en una mesa de autopsias, lista para ser desmembrada. La olla de tamales de repente pesaba como una lápida. No dije nada. No hice un solo ruido. Di media vuelta con el sigilo que ellos creían que había perdido con la edad y caminé hacia la puerta principal. Dejé la olla en el pequeño recibidor, un regalo de despedida para la familia que creí tener. Mi silencio no era sumisión, era una declaración de guerra. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, el suave clic de la cerradura sonó como el primer disparo en una batalla que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Pensaron que la mañana de Año Nuevo sería el fin de mi autonomía. Se equivocaban. Era el principio de la suya. Mientras caminaba por la acera, el sol de la mañana me pareció distinto, más crudo. Cada detalle de mi vida de sacrificio se proyectaba en mi mente con una claridad dolorosa. Recordé las noches de inventario en la textilera, donde fui jefa de contabilidad por más de 30 años. 15 de esos años los pasé trabajando en doble turno, llegando a casa a las 11 de la noche con los dedos entumecidos por el frío de la bodega y el traqueteo de la calculadora. Todo para juntar los $45,000 que costó la universidad privada de Daniel. Él quería ser alguien, y yo quería darle el mundo. ¿A qué costo? Reviví el día en que me entregaron la póliza de vida de mi esposo. $22,000 que se sentían como ceniza en mis manos. Daniel acababa de casarse con Sofía y soñaban con su primer apartamento. «Es un préstamo, mamá, te lo juro», me dijo Daniel, con esa mirada de niño bueno que siempre me desarmaba. Le di todo el dinero para el enganche. Nunca vi un centavo de vuelta.
Cada vez que intentaba mencionar el tema, Sofía intervenía con una sonrisa condescendiente. «Ay, Adriana, con todo lo que hacemos por ti, ¿de verdad vamos a hablar de esas pequeñeces?» Su cuidado era una transacción muy bien calculada. Luego vino la remodelación de mi casa en 2018. Fue idea de Sofía, por supuesto. «Para tu comodidad, mamá, para que tengas un espacio más moderno y seguro. La pagué yo, vendiendo el último terreno que nos quedaba de la herencia de mis padres. Una parcela de 800 metros cuadrados que guardaba los recuerdos de mi infancia. Ellos eligieron cada acabado, cada mueble de diseño, cada color de pared. Transformaron mi hogar, lleno de mis recuerdos y mis gustos sencillos, en su casa de fin de semana, un escaparate impersonal para sus amigos. Mi sillón favorito, el que mi esposo y yo compramos en nuestra primera Navidad de casados, desapareció un día. Lo donamos, mamá. Estaba muy viejo», dijo Sofía sin siquiera mirarme. El veneno diario venía en dosis pequeñas, casi imperceptibles. «Ay, mamá, tú de números ya no. ¿Entiendes?», me decía Daniel cuando intentaba revisar mis propias cuentas de banco. «Lo hacemos por tu bien, para que no te preocupes por nada», susurraba Sofía mientras me quitaba las llaves del coche, alegando que mis reflejos ya no eran los mismos. Me hicieron dudar de mi propia mente, de mi memoria, de mi capacidad para tomar la más simple de las decisiones. El gaslighting era su herramienta más eficaz, un goteo constante que erosionaba mi confianza hasta casi convertirme en la anciana frágil y confundida que ellos necesitaban que fuera. Pero la contadora dentro de mí nunca murió, solo estaba dormida, esperando el balance final. Y la conversación que acababa de escuchar fue el asiento de ajuste que despertó cada fibra de mi ser. El pánico a la soledad, esa vulnerabilidad que ellos habían explotado con tanta maestría, se transformó en una determinación de acero. Ya no tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de seguir acompañada por ellos. Mi hijo, Daniel, con su Audi que apenas podía pagar y su desesperada necesidad de aprobación, era solo un peón. La reina en este tablero de ajedrez era Sofía, con sus bolsos de marca y su alma calculadora. Crucé la calle, mi calle, y toqué el timbre de la casa de enfrente. La puerta se abrió, y el rostro de Patricia León, mi vecina y amiga desde hacía 40 años, me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Adriana, ¿qué pasó? Estás pálida como un fantasma». No necesité decir una palabra. Me abrazó y me guió hasta su cocina, ese refugio cálido que olía a canela y a lealtad. Me senté a su mesa, la misma donde habíamos compartido incontables tazas de café y secretos, y las lágrimas que no me permití derramar en el pasillo de mi hijo brotaron en silencio. Patricia me sirvió una taza de té de manzanilla, sus manos arrugadas pero firmes sobre las mías. «Cuéntamelo todo», dijo, su voz de maestra jubilada sin espacio para tonterías. Y lo hice. Le conté cada palabra que escuché, cada detalle de la carpeta azul, cada recuerdo de los sacrificios que ahora se sentían como insultos. Ella no me interrumpió, solo escuchaba, sus ojos agudos analizando la situación. Cuando terminé, el silencio en la cocina era denso. Patricia no me ofreció consuelo vacío, me ofreció validación. «Te anularon, Adriana. Te hicieron creer que eras invisible. Es hora de que les recuerdes quién eras antes de que ellos decidieran borrarte». En esa cocina, entre el vapor del té y la amistad incondicional, nació el plan. No fue un arrebato de ira, sino un cálculo frío y preciso, como los que solía hacer al cerrar los libros de contabilidad cada fin de año. El primer paso era claro. Necesitaba pruebas, evidencia irrefutable que desmantelara la farsa que habían construido a mi alrededor. La imagen de la carpeta azul en el escritorio de Daniel era mi punto de partida, pero necesitaba más. Necesitaba el rastro del dinero, el mapa de su codicia. ¿Creían que una anciana no sabría cómo encontrarlo? Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Al día siguiente, 2 de enero, a las 9 en punto de la mañana, entré en mi sucursal bancaria. El gerente, un joven que me conocía de toda la vida, me saludó con el respeto de siempre. «Señora Vélez, qué gusto verla. ¿En qué podemos ayudarla?» Mi voz no tembló.
Quisiera los extractos de todas mis cuentas de los últimos 5 años, por favor. Impresos. Su sonrisa vaciló un instante, sorprendido por la petición. Le expliqué que estaba poniendo mis papeles en orden. Una media verdad que sonó completamente plausible. Mientras esperaba, solicité una segunda medida: bloquear cualquier transacción en línea que superara los $100 sin una doble autenticación en mi presencia física. La primera muralla estaba levantada. 1 hora después, estaba de vuelta en la cocina de Patricia. Sobre la mesa de madera, extendimos una montaña de papeles. Página tras página, la historia de los últimos 5 años se desplegaba en columnas de débitos y créditos, con un marcador fosforescente. Patricia y yo empezamos a seguir el dinero. No fue difícil. Transferencias periódicas, siempre a las cuentas de Daniel o de Sofía. Las etiquetas eran casi una burla. Apoyo familiar, préstamo, gastos médicos, mamá. Sumamos las cifras una y otra vez, incrédulas. $78.200. Ese era el precio que le habían puesto a mi amor y a mi confianza. Mi apoyo tenía cifras, susurré, sintiendo el peso de cada centavo. Su gratitud no. Cada línea marcada en fosforito era una herida, pero también un arma. Ahora tenía la prueba financiera, el esqueleto de su traición, pero necesitaba la carne, la intención. Necesitaba sus propias voces, sus propias palabras, para vestir esos números y mostrar la verdad en toda su crudeza. Sabía que no sería fácil. Daniel era cobarde, pero no estúpido. Sofía, menos aún. Tenía que crear la oportunidad perfecta, un momento en el que bajaran la guardia y revelaran la verdad sin darse cuenta. Y yo sabía exactamente cómo hacerlo. La carnada sería yo misma, en mi papel de madre frágil y confundida que ellos habían creado para mí. El 3 de enero, a las 4 de la tarde, me reuní con Laura Méndez. Era la nieta de una vieja amiga del club de lectura, una abogada joven y brillante, de la que había oído hablar maravillas. Su oficina no era ostentosa, sino funcional y llena de luz. Me recibió con una calidez que me recordó que no todo el mundo veía mi edad como una señal de incapacidad. Le entregué las copias de los extractos bancarios y la copia de la escritura de mi casa, que siempre guardaba en casa. Mientras ella revisaba los documentos, su expresión pasó de la cordialidad profesional a una indignación contenida. «Señora Vélez, esto es sistemático», dijo Laura, levantando la vista de los papeles. «Han estado drenando sus recursos de manera calculada». Su validación profesional fue como un bálsamo. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo víctima de un abuso financiero y emocional. Le expliqué mi plan, la necesidad de obtener más pruebas antes de actuar. Ella asintió, su mente estratégica ya trabajando. «La grabación es una buena idea, pero debemos ser cuidadosos. Y la notificación extrajudicial será nuestro primer movimiento oficial. Les haremos saber que usted ha retomado el control, pero solo cuando estemos listos para el jaque mate». La primera fase de mi contraataque había comenzado, y ahora tenía una aliada formidable. 2 días después, el 5 de enero, invité a Daniel a merendar a mi casa, la casa que él creía que pronto sería suya. Horneé sus galletas de avena favoritas, las que le hacía cuando era niño, y se raspaba las rodillas. El escenario tenía que ser perfecto, lleno de una normalidad nostálgica que lo desarmara. Puse mi viejo smartphone, el que ellos siempre criticaban por ser obsoleto, a grabar debajo de un cojín del sofá. Era un arma inesperada, un caballo de Troya tecnológico en su propio campo de juego. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro era una máscara de serenidad. Daniel llegó con esa prisa superficial que siempre lo caracterizaba, revisando su reloj constantemente. «¿Todo bien, mamá? Sofía me dijo que llamaste». Le serví un vaso de leche y un plato de galletas. Hablamos de trivialidades, del clima, de sus supuestos éxitos inmobiliarios. Luego, con una voz que ensayé para que sonara temblorosa y confundida, le pregunté por la transferencia de la que había oído hablar a Sofía. «Hijo, Sofía mencionó unos papeles de la casa, algo de una firma. Ya sabes que estas cosas me ponen nerviosa». Lo miré con los ojos más desvalidos que pude fingir. Él mordió el anzuelo, se inclinó hacia mí
su tono paternalista y condescendiente. «Mamá, es solo una formalidad para poder administrar mejor la casa. Así no tienes que preocuparte por los impuestos, por el mantenimiento». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas para su mentira. Y entonces pronunció la frase que sellaría su destino. «Tú ya no estás para estos trotes, mamá. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». Mis dedos, ocultos a su vista, se aferraron al cojín, asegurándose de que cada sílaba quedara registrada. Había caído en la trampa. Tenía su confesión, su desprecio encapsulado en una sola frase. Cuando se fue, saqué el teléfono. Escuché la grabación una y otra vez, la voz de mi hijo resonando en la sala vacía. Cada repetición borraba un poco más la imagen del niño que había criado y la reemplazaba con la del hombre codicioso en que se había convertido. Guardé el archivo de audio en 3 lugares distintos. En mi computadora, en una memoria USB que escondí en mi viejo joyero, y se lo envié por correo electrónico a Laura. La segunda pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La evidencia financiera ahora tenía una voz, la voz de la traición, pero aún faltaba una pieza clave, la prueba de la premeditación, la mente maestra detrás de todo. Faltaba la voz de Sofía. Fue entonces cuando recordé la vieja tablet. Llevaba meses guardada en un cajón, después de que Sofía me regalara una nueva y más sencilla para mi cumpleaños. «Esta ya no funciona bien, mamá. Te confunde», había dicho. La verdad era que la vieja tablet contenía años de correos electrónicos y archivos que nunca me molesté en transferir. Llamé a Patricia y le pregunté si su nieto, un joven genio de la informática, podría echarle un vistazo. Al día siguiente, el muchacho estaba en mi sala, sus dedos volando sobre la pantalla agrietada. «La contraseña de su correo está guardada, abuela. Adriana, solo hay que reactivar la cuenta». Pasamos horas revisando correos antiguos, la mayoría sin importancia. Estaba a punto de rendirme cuando el nieto de Patricia exclamó: «Aquí hay algo. Un correo enviado desde esta tablet hace 3 meses. El destinatario es un tal Mauricio Klein». Mi corazón se detuvo. Era el abogado. Le pedí que lo abriera. La pantalla se iluminó con las palabras de Sofía, escritas con una frialdad corporativa que me revolvió el estómago. Era un correo de seguimiento, impaciente y calculador. La frase clave saltó a la vista, como si estuviera escrita en neón. «Mauricio, hay que acelerar lo de la transferencia. Adriana cada día está más confundida. Será fácil convencerla después de las fiestas. No podemos arriesgarnos a que uno de sus momentos de lucidez lo arruine todo». Leí la frase 1, 2, 3 veces. Momentos de lucidez. Así que ellos sabían que mi mente estaba intacta, pero temían los instantes en que no podía ocultarlo. No era demencia lo que veían en mí, sino un obstáculo. Hice una captura de pantalla y la imprimí. La tercera prueba, la más contundente, estaba en mis manos. Era la prueba irrefutable de la conspiración, del fraude planeado con meses de antelación. Con las 3 pruebas principales en mi poder, los extractos, la grabación y el correo electrónico, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Pero faltaba un último acto simbólico, un gesto para mí misma antes de la confrontación final. Fui al banco una vez más, pero esta vez no a la ventanilla del gerente, sino a la bóveda subterránea donde tenía mi caja de seguridad. Hacía años que no la abría. El empleado me entregó la pequeña caja de metal y me dejó sola en el cubículo privado. Dentro, junto a las joyas de mi madre y algunas cartas de mi esposo, estaba la escritura original de mi casa. La saqué con cuidado. El papel, amarillento por el tiempo, se sentía frágil y poderoso en mis manos. Contemplé los sellos oficiales, la caligrafía elegante del notario de 1998, el año en que terminé de pagar la hipoteca. Cada cuota mensual había sido un pequeño triunfo, una piedra más en la construcción de mi seguridad y mi independencia. Este documento no era solo un título de propiedad, era el testimonio de 30 años de mi vida, de mi trabajo, de mis sueños. Este papel tiene más memoria que ellos, pensé, mientras lo volvía a guardar. Tenía las municiones, ahora solo faltaba elegir el campo de batalla. Llamé a Laura y le informé que tenía todo lo
que necesitábamos. Su voz al otro lado de la línea era tranquila pero firme. «Excelente, Adriana. Es hora de enviar la notificación. La recibirán mañana por la mañana, por correo certificado. Será un pequeño aviso de que las reglas del juego han cambiado». El documento, redactado por ella, era una obra de arte legal, una revocación formal y notariada de cualquier permiso verbal o implícito que Daniel y Sofía pudieran haber tenido sobre mis bienes, mis finanzas o mis decisiones médicas. Era un muro legal que los dejaba fuera, con efecto inmediato. Mientras tanto, los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Daniel seguían su curso. Sofía me llamaba varias veces al día, su voz un goteo de falsa dulzura, para coordinar los detalles del evento que, irónicamente, se celebraría en mi casa. «Queremos que todo esté perfecto para Dani, mamá, y para que nuestros amigos vean lo espectacular que quedó la casa después de la remodelación». Asentí a todo, interpretando mi papel de anciana, dócil a la perfección. No sabían que yo también estaba preparando una celebración, el funeral de su arrogancia y el renacimiento de mi dignidad. El día de la fiesta, 8 de enero, el ambiente en mi casa era una extraña mezcla de tensión y anticipación. Para ellos y sus invitados, era una noche de celebración y ostentación. Para mí, era la noche del juicio. Observé a Sofía dirigir al personal del catering, con gestos imperiosos, moviéndose por mi sala como si fuera la dueña y señora. Daniel recibía a sus amigos y socios con abrazos y sonrisas forzadas, presumiendo la espectacular remodelación. Cada detalle, desde las copas de vino hasta los arreglos florales, era un recordatorio de cómo habían colonizado mi vida. Pero esa noche, el imperio estaba a punto de caer. Los invitados eran una docena de parejas, el círculo social que Daniel y Sofía se esforzaban tanto por impresionar. Propietarios de negocios locales, otros agentes inmobiliarios, gente cuyo respeto era fundamental para la imagen que proyectaban. Eran el público perfecto, el jurado social ante el cual se desarrollaría mi obra. Yo me mantuve en un segundo plano, sonriendo amablemente, aceptando cumplidos sobre lo bien cuidada que me veía. «¿No es una suerte tener a Dani y Sofía que se ocupan de todo?», me dijo la esposa de uno de sus socios. «Una bendición», respondí, saboreando la ironía. La mesa estaba puesta, los actores en sus posiciones. Solo faltaba que subiera el telón. El momento llegó después del pastel. Las luces se atenuaron y Daniel sopló las 45 velas entre aplausos. Sofía, radiante en un vestido de seda, levantó su copa para el brindis. «Quiero brindar por mi maravilloso esposo», comenzó, su voz resonando en el comedor. «Y también por la familia, por esos lazos que nos unen y nos dan la fuerza para cuidar a los nuestros en cada etapa de la vida». Sus ojos se posaron en mí por un instante, una mirada cargada de una lástima condescendiente que encendió la última chispa de mi determinación. Era mi turno. Me puse de pie lentamente, mi movimiento capturando la atención de todos. La sala quedó en silencio. Sostuve mi copa de agua. «Gracias, Sofía. Tus palabras sobre el cuidado familiar son muy conmovedoras», dije, mi voz serena y clara, sin un ápice de temblor. «Y hablando de cuidados, me gustaría aprovechar que estamos entre amigos para aclarar unas finanzas familiares que me han estado preocupando». El rostro de Sofía se tensó. Daniel me miró, confundido, una señal de pánico comenzando a asomar en sus ojos. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una curiosidad expectante. Con un gesto deliberado, coloqué sobre la mesa la pila de extractos bancarios que había traído en una elegante carpeta de cuero, un regalo de mi jubilación. Los papeles, con sus líneas marcadas en fosforito, formaban un bloque acusador sobre el mantel de lino blanco. «Daniel», dije mirándolo directamente a los ojos, «estos $78.200 en apoyos familiares que transferiste de mis cuentas a las tuyas en los últimos 5 años, ¿forman parte de ese cuidado del que habla Sofía?». Un murmullo recorrió la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. El rostro de Daniel pasó del bronceado artificial al blanco cera. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Antes de que pudiera recuperarse, saqué mi viejo smartphone del bolsillo de mi vestido. Apreté un botón en la pantalla
y la voz de mi hijo llenó el comedor, amplificada por el silencio. «Tú ya no estás para estos trotes, mamá. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». La grabación era nítida, inconfundible. Vi a los invitados intercambiar miradas de asombro e incomodidad. El castillo de naipes de la reputación de mi hijo se estaba desmoronando en tiempo real. «Y Sofía», continué, girándome hacia ella mientras la grabación terminaba. Su rostro era una máscara de furia contenida. Saqué una hoja de papel doblada de mi carpeta. La impresión en grande del correo electrónico que le había enviado a su abogado. La desdoblé y la puse sobre la mesa, junto a los extractos. ¿Esta es tu definición de confundida? Porque a mí me parece una estrategia bastante lúcida para cometer un fraude. La frase «Adriana cada día está más confundida. Será fácil convencerla». Era visible para todos los que estaban cerca. Sofía se quedó sin palabras, su sofisticación desvaneciéndose para revelar la depredadora que era. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado, sonó el timbre. Nadie se movió. El sonido pareció colgar en el aire tenso. Me dirigí a la puerta y la abrí. Allí, en el umbral, se encontraban la abogada Laura Méndez, con un portafolio de cuero en la mano, y un hombre de aspecto serio, que se presentó como notario público. Entraron en el comedor, su presencia profesional cambiando la dinámica de una disputa familiar a un procedimiento legal. La fiesta de cumpleaños se había convertido oficialmente en una audiencia. Laura no perdió el tiempo. Se dirigió a Daniel y Sofía, quienes la miraban con una mezcla de horror y desconcierto. El 1 de enero siempre olía a café recién hecho y a la promesa de un nuevo comienzo. Ese día, a las 10:30 de la mañana, el aroma era el mismo en casa de mi hijo Daniel, pero llevaba una nota amarga, como de papel viejo y traición. Sostenía la olla de tamales caseros, aún calientes, un ritual que ni los años ni las crecientes distancias habían podido romper. El vapor empañaba mis lentes, mientras caminaba por el pasillo de duela brillante que yo misma había ayudado a pagar con mis ahorros de jubilación. La puerta de su oficina, esa que siempre estaba cerrada con llave, hoy estaba entreabierta. Una invitación silenciosa al desastre que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Desde adentro, la voz de mi nuera, Sofía, se deslizó como un cuchillo afilado, cortando el aire festivo de la mañana. «La casa tiene 250 metros cuadrados, Mauricio. Mamá está senil. Firmará la transferencia sin leer. Hoy mismo cerramos esto». La voz de Sofía era un veneno dulce, lleno de una suficiencia que helaba la sangre. Mauricio, su abogado, debía estar al otro lado de la línea. Mi mano, la que sostenía la pesada olla de barro, tembló. Pero no fue por el peso ni por el miedo. Fue el nacimiento de una rabia fría, una lucidez brutal que nunca antes había sentido. Mis 72 años se irguieron sobre mi espalda, no como una carga, sino como una armadura invisible. Me quedé, inmóvil en el pasillo, escuchando cada sílaba como si fueran sentencias de un juicio del que yo era la única que no tenía conocimiento. El murmullo de Mauricio Klein al otro lado del teléfono era inaudible, pero la respuesta de Sofía resonó con una claridad aterradora. «El notario, Nicolás Prado, ya está listo. Daniel hablará con ella esta tarde. La preparará para la firma de mañana». Hablaban de mí como si fuera un mueble viejo, un estorbo que necesitaba ser reubicado para hacer espacio a sus ambiciones. Mi hogar, la casa que pagué durante 30 años con el sudor de mi frente, era solo un activo en su balance general, una propiedad a liquidar. ¿Era esto lo que quedaba del amor de un hijo? Mi mirada se desvió hacia el interior de la oficina, un santuario de estatus que yo había financiado sin saberlo. Sobre el imponente escritorio de caoba que Sofía había elegido, descansaba una carpeta de un azul insolente. Estaba abierta. Desde mi ángulo, pude distinguir perfectamente el encabezado en papel timbrado. Las escrituras de mi casa. Mi nombre, Adriana Vélez, estaba escrito en una tipografía elegante. Un eco de un tiempo en que mi firma significaba algo, en que mi voluntad era la ley bajo mi propio techo. Ver ese documento allí, manoseado por sus planes, fue como ver mi vida entera puesta en una mesa de autopsias, lista para ser desmembrada. La olla de tamales de repente pesaba como una lápida.
No dije nada. No hice un solo ruido. Di media vuelta con el sigilo que ellos creían que había perdido con la edad y caminé hacia la puerta principal. Dejé la olla en el pequeño recibidor, un regalo de despedida para la familia que creí tener. Mi silencio no era sumisión, era una declaración de guerra. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, el suave clic de la cerradura sonó como el primer disparo en una batalla que ellos ni siquiera sabían que había comenzado. Pensaron que la mañana de Año Nuevo sería el fin de mi autonomía. Se equivocaban. Era el principio de la fin de la suya. ¿Cómo se atrevían a subestimar a la mujer que les había dado todo? Mientras caminaba por la acera, el sol de la mañana me pareció distinto, más crudo y revelador. Cada detalle de mi vida de sacrificio se proyectaba en mi mente con una claridad dolorosa y contable. Recordé las noches de inventario en la textilera, donde fui jefa de contabilidad por más de 30 años. 15 de esos años los pasé trabajando en doble turno, llegando a casa a las 11 de la noche con los dedos entumecidos por el frío de la bodega y el traqueteo de la calculadora. Todo para juntar los $45,000 que costó la universidad privada de Daniel. Él quería ser alguien, y yo quería darle el mundo. Nunca imaginé que usaría ese mundo para expulsarme a mí. Reviví el día en que me entregaron la póliza de vida de mi esposo. $22,000 que se sentían como ceniza en mis manos. Daniel acababa de casarse con Sofía y soñaban con su primer apartamento. «Es un préstamo, mamá». «Te lo juro», me dijo Daniel, con esa mirada de niño bueno que siempre me desarmaba. Le di todo el dinero para el enganche, cada centavo del último recuerdo tangible de mi esposo. Nunca vi $1 de vuelta. Cada vez que intentaba mencionar el tema, Sofía intervenía con una sonrisa condescendiente. «Ay, Adriana, con todo lo que hacemos por ti, ¿de verdad vamos a hablar de esas pequeñeces?» Su cuidado era una transacción muy bien calculada, y yo estaba a punto de auditarla. Luego vino la remodelación de mi casa en 2018. Fue idea de Sofía, por supuesto, presentada con el empaque de la más pura bondad filial. «Para tu comodidad, mamá, para que tengas un espacio más moderno y seguro», me dijo durante una cena de domingo, su voz melosa, enmascarando el frío cálculo de su plan. Para financiar su visión de comodidad, tuve que vender el último terreno que nos quedaba de la herencia de mis padres, una parcela de 800 metros cuadrados que guardaba los ecos de mi infancia, el olor a tierra mojada y los juegos bajo el viejo pirul. El dinero de esa venta, cada centavo, se invirtió en transformar mi hogar, mi refugio lleno de recuerdos y gustos sencillos, en su casa de fin de semana, un escaparate impersonal y minimalista para impresionar a sus amigos. Ellos eligieron cada acabado, cada mueble de diseño, cada color de pared, con una autoridad que nunca les otorgué. Mi hogar se convirtió en un catálogo de las tendencias que Sofía seguía en revistas de lujo. Mi sillón favorito, ese de orejas altas y tapiz floreado que mi esposo y yo compramos en nuestra primera Navidad de casados, desapareció un día sin previo aviso. Cuando pregunté por él, con un nudo de angustia en la garganta, Sofía respondió sin siquiera mirarme, mientras revisaba su teléfono. «Lo donamos, mamá. Estaba muy viejo y rompía toda la estética del diseño. No solo habían remodelado mi casa, habían comenzado a demoler mi identidad, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. ¿En qué momento mi vida se convirtió en un estorbo para su estética? El veneno diario venía en dosis pequeñas, casi imperceptibles, diseñadas para erosionar mi confianza. Ay, mamá, tú de números ya no entiendes», me decía Daniel con una sonrisa condescendiente cuando intentaba revisar mis propias cuentas de banco, las mismas cuentas que yo había manejado con precisión milimétrica durante décadas. Él tomaba el estado de cuenta de mis manos con una falsa delicadeza, como si le quitara un objeto peligroso a un niño. Cada gesto, cada palabra, era un clavo más en el ataúd de mi autonomía. Me hicieron dudar de mi propia mente, de mi memoria, de mi capacidad para tomar la más simple de las decisiones. El gaslighting era su herramienta más eficaz, un goteo constante que casi me ahoga. Sofía era aún más sutil y, por lo tanto, más cruel. «Lo hacemos por tu bien,
Para que no te preocupes por nada, susurraba mientras me quitaba las llaves del coche del llavero que colgaba junto a la puerta. Su excusa era que mis reflejos ya no eran los mismos, que podría tener un accidente. No importaba que mi licencia de conducir estuviera vigente o que el médico me hubiera declarado perfectamente apta. Su preocupación no era por mi seguridad, sino por su control. Poco a poco, me aislaron, cortando mis lazos con el mundo exterior, convirtiendo mi casa en una jaula dorada cuyas barras eran su supuesto amor y cuidado. Cada favor era una nueva cadena, y yo, tontamente, les agradecía por ponérmela. Pero la contadora dentro de mí nunca murió del todo. Solo estaba dormida, esperando el balance final, el asiento de ajuste que pusiera cada cosa en su lugar. Y la conversación que acababa de escuchar fue ese ajuste, la revelación que despertó cada fibra de mi ser con una claridad helada, el pánico a la soledad, esa vulnerabilidad que ellos habían explotado con tanta maestría durante años, se transformó de repente en una determinación de acero. Ya no tenía miedo de estar sola. Tenía un terror profundo de seguir, acompañada por ellos, por esos extraños que llevaban la cara de mi hijo y su esposa. Mi amor había sido un activo que ellos habían liquidado sin piedad. Mi hijo, Daniel, con su Audi que apenas podía pagar a plazos, y su desesperada necesidad de aprobación social, era solo un peón en este juego. Su debilidad era el combustible que alimentaba la ambición de su esposa. La reina en este tablero de ajedrez era Sofía, con sus bolsos de marca falsificados en el alma y su corazón calculador. Ella era la arquitecta de mi ruina, la que movía los hilos con una sonrisa impecable y una manicura perfecta. Habían confundido mi paciencia con pasividad, mi amor con ceguera. Pero una contadora nunca olvida un error en los libros, y mi vida entera se había convertido en un libro mayor lleno de deudas fraudulentas que estaban a punto de ser auditadas. Crucé la calle, mi calle, esa que había recorrido miles de veces, y toqué el timbre de la casa de enfrente. La puerta se abrió y el rostro de Patricia León, mi vecina y amiga desde hacía 40 años, me recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Adriana, ¿qué pasó? Estás pálida como un fantasma». No necesité decir una palabra. Ella vio el cataclismo en mis ojos. Me abrazó con la fuerza de una hermandad forjada en décadas de confianza y me guió hasta su cocina, ese refugio cálido que siempre olía a canela y a lealtad incondicional. Me senté a su mesa, la misma donde habíamos compartido incontables tazas de café y secretos, y las lágrimas, que no me permití derramar en el pasillo de mi hijo, brotaron en un silencio desolador. Patricia me sirvió una taza de té de manzanilla, sus manos arrugadas pero firmes sobre las mías. «Cuéntamelo todo», dijo, su voz de maestra jubilada sin espacio para tonterías ni compasión vacía. Y lo hice. Le conté cada palabra que escuché a través de la puerta entreabierta, cada detalle de la carpeta azul sobre el escritorio, cada recuerdo de los sacrificios, que ahora se sentían como insultos directos a mi inteligencia y a mi amor. Ella no me interrumpió ni una sola vez, solo escuchaba, sus ojos agudos analizando la situación con una perspicacia que yo había perdido temporalmente. Cuando terminé, el silencio en la cocina era denso, pero no incómodo. Era el silencio antes de la batalla. Cuando terminé de hablar, Patricia no me ofreció consuelo vacío ni frases hechas. Me ofreció validación, el regalo más preciado en ese momento. «Te anularon, Adriana. Metódicamente te hicieron creer que eras invisible, que tu voz ya no tenía eco. Es hora de que les recuerdes con intereses quién eras antes de que ellos decidieran intentar borrarte del mapa». En esa cocina, entre el vapor del té y la amistad incondicional, nació el plan. No fue un arrebato de ira, sino un cálculo frío y preciso, como los que solía hacer al cerrar los libros de contabilidad cada fin de año. El primer paso era claro. Necesitaba pruebas, evidencia irrefutable que desmantelara la farsa que habían construido a mi alrededor. La guerra había comenzado. Al día siguiente, 2 de enero, a las 9 en punto de la mañana, entré en mi sucursal bancaria. El aire acondicionado olía a limpio, y el mármol del suelo reflejaba una versión distorsionada de mí misma, más erguida que ayer. El gerente,
Un joven llamado Ricardo, que me conocía desde que su padre me ayudaba con mis inversiones, me saludó con el respeto de siempre. «Señora Vélez, qué gusto verla. ¿En qué podemos ayudarla?» Mi voz no tembló. «Quisiera los extractos impresos de todas mis cuentas de los últimos 5 años, por favor». Su sonrisa vaciló un instante. Le expliqué que estaba poniendo mis papeles en orden, una media verdad que sonó completamente plausible. Mientras esperaba, solicité una segunda medida: bloquear cualquier transacción en línea que superara los $100 sin una doble autenticación en mi presencia física. La primera muralla estaba levantada. 1 hora después, estaba de vuelta en la cocina de Patricia. Sobre la mesa de madera, extendimos una montaña de papeles, casi 200 páginas que documentaban 5 años de mi vida financiera. Página tras página, la historia de su traición se desplegaba en columnas de débitos y créditos, con un marcador fosforescente amarillo. Patricia y yo empezamos a seguir el rastro del dinero. No fue difícil. Transferencias periódicas, siempre a las cuentas de Daniel o de Sofía, con una regularidad casi insultante. Las etiquetas que usaban eran una burla a mi inteligencia. «Apoyo familiar, préstamo, gastos médicos, mamá». Sumamos las cifras una y otra vez, incrédulas ante la magnitud del desfalco. $78.200. Ese era el precio que le habían puesto a mi amor y a mi confianza. Mi apoyo tenía cifras. Su gratitud, evidentemente, no. Cada línea marcada en fosforito era una herida, pero también se convertía en un arma. Ahora tenía la prueba financiera, el esqueleto de su codicia, pero necesitaba la carne, la intención. Necesitaba sus propias voces, sus propias palabras, para vestir esos números y mostrar la verdad en toda su crudeza. Sabía que no sería fácil. Daniel era cobarde, pero no estúpido. Sofía, menos aún. Tenía que crear la oportunidad perfecta, un momento en el que bajaran la guardia y revelaran la verdad sin darse cuenta. La carnada sería yo misma, interpretando a la perfección el papel de madre frágil y confundida que ellos mismos habían escrito para mí. La contadora en mí sabía que los números por sí solos no cuentan toda la historia. Necesitaba las notas al pie de página y estaba dispuesta a provocarlas. El 3 de enero, a las 4 de la tarde, me reuní con Laura Méndez. Era la nieta de una vieja amiga del club de lectura, una abogada joven y brillante de 32 años. Su oficina, en un edificio moderno del centro, no era ostentosa, sino funcional y llena de luz, con plantas que trepaban por las paredes. Me recibió con una calidez que me recordó que no todo el mundo veía mi edad como una señal de incapacidad. Le entregué las copias de los extractos bancarios y la copia de la escritura de mi casa. Mientras ella revisaba los documentos, su expresión pasó de la cordialidad profesional a una indignación contenida. «Señora Vélez, esto es sistemático», dijo Laura, levantando la vista. «Han estado drenando sus recursos de manera calculada». Su validación fue un bálsamo. No estaba loca. Le expliqué mi plan, la necesidad de obtener más pruebas antes de actuar. Ella asintió, su mente estratégica ya trabajando a toda velocidad. «La grabación es una buena idea, pero debemos ser cuidadosos con la legalidad de su uso, aunque servirá como una palanca inmensa, y la notificación extrajudicial será nuestro primer movimiento oficial. Les haremos saber que usted ha retomado el control, pero solo cuando estemos listos para el jaque mate». Salí de su oficina sintiendo que el peso sobre mis hombros se había aligerado, reemplazado por el peso de las armas que ahora sabía cómo usar. La primera fase de mi contraataque había comenzado, y ahora tenía una aliada formidable. El tablero de ajedrez estaba listo, y yo estaba a punto de mover mi primera pieza importante. 2 días después, el 5 de enero, invité a Daniel a merendar a mi casa, la casa que él creía que pronto sería suya. Horneé sus galletas de avena favoritas, las que le hacía cuando era niño, y se raspaba las rodillas. El escenario tenía que ser perfecto, lleno de una normalidad nostálgica que lo desarmara. Puse mi viejo smartphone, el que ellos siempre criticaban por ser obsoleto, a grabar debajo de un cojín del sofá. Era un arma inesperada, un caballo de Troya tecnológico en su propio campo de juego. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra.
pero mi rostro era una máscara de serenidad maternal. La función estaba a punto de comenzar, y yo era la directora, la guionista y la actriz principal. Daniel llegó con esa prisa superficial que siempre lo caracterizaba, revisando su reloj constantemente. ¿Todo bien, mamá? Sofía me dijo que llamaste. Nos preocupamos. Le serví un vaso de leche fría y un plato con las galletas aún tibias. Hablamos de trivialidades, del clima, de sus supuestos éxitos inmobiliarios. Luego, con una voz que ensayé para que sonara temblorosa y confundida, le pregunté por la transferencia de la que había oído hablar a Sofía. Hijo, Sofía mencionó unos papeles de la casa, algo de una firma. Ya sabes que estas cosas me ponen nerviosa. A mi edad ya no... Entiendo bien. Lo miré con los ojos más desvalidos que pude fingir, sintiendo una punzada de asco por mi propia actuación. Pero era necesario. Él mordió el anzuelo con la avidez de un pez hambriento. Se inclinó hacia mí, su tono una mezcla nauseabunda de paternalismo y condescendencia. «Mamá, es solo una formalidad para poder administrar mejor la casa. Así no tienes que preocuparte por los impuestos, por el mantenimiento». Se detuvo, buscando las palabras adecuadas para su mentira, las que sonaran más convincentes, y entonces pronunció la frase que sellaría su destino, la que yo necesitaba. «Tú ya no estás para estos trotes, mamá. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». Mis dedos, ocultos a su vista, se aferraron al cojín, asegurándose de que cada sílaba quedara registrada para la posteridad. La segunda prueba, la confesión de su desprecio, estaba capturada. Cuando se fue, saqué el teléfono. Escuché la grabación una y otra vez, la voz de mi hijo resonando en la sala vacía. Cada repetición borraba un poco más la imagen del niño que había criado y la reemplazaba con la del hombre codicioso en que se había convertido. Guardé el archivo de audio en 3 lugares distintos. En mi computadora, en una memoria USB que escondí en mi viejo joyero, y se lo envié por correo electrónico a Laura con el asunto «Prueba B». La evidencia financiera ahora tenía una voz, la voz de la traición, pero aún faltaba una pieza clave, la prueba de la premeditación, la mente maestra detrás de todo. Faltaba la voz escrita de Sofía, la arquitecta de mi ruina. Fue entonces cuando recordé la vieja tablet. Llevaba meses guardada en un cajón, después de que Sofía me regalara una nueva y más sencilla para mi cumpleaños. «Esta ya no funciona bien, mamá. Te confunde», había dicho con su habitual sonrisa falsa. La verdad era que la vieja tablet contenía años de correos electrónicos y archivos que nunca me molesté en transferir. Llamé a Patricia y le pregunté si su nieto, un joven genio de la informática de 19 años, podría echarle un vistazo. Al día siguiente, el muchacho estaba en mi sala, sus dedos volando sobre la pantalla agrietada. «La contraseña de su correo está guardada, abuela Adriana. Solo hay que reactivar la cuenta. Denme 5 minutos». Pasamos horas revisando correos antiguos. Estaba a punto de rendirme cuando el nieto de Patricia exclamó: «Aquí hay algo. Un correo enviado desde esta tablet hace 3 meses. El destinatario es un tal Mauricio Klein». Mi corazón se detuvo. Era el abogado. Le pedí que lo abriera. La pantalla se iluminó con las palabras de Sofía, escritas con una frialdad corporativa que me revolvió el estómago. Era un correo de seguimiento, impaciente y calculador. La frase clave saltó a la vista, como si estuviera escrita en neón. «Mauricio, hay que acelerar lo de la transferencia. Adriana cada día está más confundida. Será fácil convencerla después de las fiestas. No podemos arriesgarnos a que uno de sus momentos de lucidez lo arruine todo». La prueba irrefutable de la conspiración estaba en mis manos, con las 3 pruebas principales en mi poder: los extractos, la grabación y el correo electrónico. Sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor, pero faltaba un último acto simbólico, un gesto para mí misma antes de la confrontación final. Fui al banco una vez más, pero esta vez no a la ventanilla del gerente, sino a la bóveda subterránea donde tenía mi caja de seguridad. Hacía años que no la abría. El empleado me entregó la pequeña caja de metal y me dejó sola en el cubículo privado. Dentro, junto a las joyas de mi madre y algunas cartas de mi esposo, estaba la escritura original de mi casa
y el finiquito de la hipoteca de 1998. La saqué con cuidado. El papel, amarillento por el tiempo, se sentía frágil y poderoso en mis manos. Este papel tiene más memoria que ellos, pensé. Tenía las municiones. Ahora solo faltaba elegir el campo de batalla. Llamé a Laura y le informé que tenía todo lo que necesitábamos. Su voz al otro lado de la línea era tranquila pero firme. «Excelente, Adriana. Es hora de enviar la notificación. La recibirán mañana por la mañana, por correo certificado. Será un pequeño aviso de que las reglas del juego han cambiado». El documento redactado por ella era una obra de arte legal, una revocación formal y notariada de cualquier permiso verbal o implícito que Daniel y Sofía pudieran haber tenido sobre mis bienes, mis finanzas o mis decisiones médicas. Era un muro legal que los dejaba fuera, con efecto inmediato. Colgar el teléfono se sintió como firmar un acta de independencia, mi propia declaración personal de que el control había regresado a su legítima dueña. La contadora estaba de vuelta en la oficina, y el primer asiento en el libro mayor era la anulación de todas las deudas emocionales que ellos creían que yo tenía. Mientras tanto, los preparativos para la fiesta de cumpleaños de Daniel seguían su curso. Una farsa macabra que yo alimentaba con mi silencio. Sofía me llamaba varias veces al día, su voz un goteo de falsa dulzura, para coordinar los detalles del evento que, irónicamente, se celebraría en mi casa. «Queremos que todo esté perfecto para Dani, mamá, y para que nuestros amigos vean lo espectacular que quedó la casa después de la remodelación». Asentí a todo, interpretando mi papel de anciana dócil a la perfección. No sabían que yo también estaba preparando una celebración, el funeral de su arrogancia y el renacimiento de mi dignidad. Cada llamada suya era una confirmación de su ceguera, de su absoluta incapacidad para verme como algo más que un accesorio senil en su vida perfectamente diseñada. Pero los accesorios, a veces, esconden las armas más afiladas. El día de la fiesta, 8 de enero, el ambiente en mi casa era una extraña mezcla de tensión y anticipación. Para ellos y sus invitados, era una noche de celebración y ostentación. Para mí, era la noche del juicio. Observé a Sofía dirigir al personal del catering, con gestos imperiosos, moviéndose por mi sala como si fuera la dueña y señora. Daniel recibía a sus amigos y socios con abrazos y sonrisas forzadas, presumiendo la espectacular remodelación. Cada detalle, desde las copas de vino hasta los arreglos florales, era un recordatorio de cómo habían colonizado mi vida, borrando mis huellas para imprimir las suyas. Pero esa noche, el imperio estaba a punto de caer, y yo sería quien retirara la primera piedra de sus cimientos. La casa parecía contener la respiración, esperando el momento inevitable. Los invitados eran una docena de parejas, el círculo social que Daniel y Sofía se esforzaban tanto por impresionar. Propietarios de negocios locales, otros agentes inmobiliarios, gente cuyo respeto era fundamental para la imagen que proyectaban. Eran el público perfecto, el jurado social ante el cual se desarrollaría mi obra. Yo me mantuve en un segundo plano, sonriendo amablemente, aceptando cumplidos sobre lo bien cuidada que me veía. ¿No es una suerte tener a Dani y Sofía que se ocupan de todo?, me dijo la esposa de uno de sus socios, con una condescendencia que apenas ocultaba. «Una bendición», respondí, saboreando la ironía en mi paladar como un vino caro. La mesa estaba puesta, los actores en sus posiciones. Solo faltaba que subiera el telón de la verdad. El momento llegó después del pastel. Las luces se atenuaron y Daniel sopló las 45 velas entre aplausos forzados y risas superficiales. Sofía, radiante en un vestido de seda color esmeralda, levantó su copa para el brindis. «Quiero brindar por mi maravilloso esposo», comenzó, su voz resonando en el comedor con una confianza que pronto se haría añicos. «Y también por la familia, por esos lazos que nos unen y nos dan la fuerza para cuidar a los nuestros en cada etapa de la vida». Sus ojos se posaron en mí por un instante, una mirada cargada de una lástima condescendiente que encendió la última chispa de mi determinación. Era mi turno. El escenario era todo mío. Me puse de pie lentamente, mi movimiento capturando la atención de todos en la mesa.
La sala quedó en un silencio expectante. Sostuve mi copa de agua, mi mano firme como una roca. Gracias, Sofía. Tus palabras sobre el cuidado familiar son muy conmovedoras, dije, mi voz serena y clara, sin un ápice de temblor. Cada palabra había sido ensayada, cada pausa calculada. Y hablando de cuidados y de finanzas familiares, me gustaría aprovechar que estamos entre amigos para aclarar unas cuentas que me han estado preocupando últimamente. El rostro de Sofía se tensó visiblemente. Daniel me miró, confundido, una señal de pánico comenzando hasta a asomar en sus ojos. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una curiosidad mórbida. La fiesta había terminado. La auditoría estaba por comenzar. Con un gesto deliberado, coloqué sobre la mesa la pila de extractos bancarios que había traído en una elegante carpeta de cuero, un regalo de mi jubilación. Los papeles, con sus líneas marcadas en fosforito, formaban un bloque acusador sobre el mantel de lino blanco. Daniel, dije mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. Estos $78.200 en apoyos familiares que transferiste de mis cuentas a las tuyas en los últimos 5 años, ¿forman parte de ese cuidado del que habla Sofía? Un murmullo recorrió la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Pude oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, un sonido que nunca antes había notado. Los ojos de todos los invitados iban de los papeles a la cara pálida de mi hijo. El rostro de Daniel pasó del bronceado artificial al blanco, cera en menos de 3 segundos. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un pequeño chasquido. Antes de que pudiera recuperarse, o de que Sofía pudiera intervenir con alguna de sus mentiras elaboradas, saqué mi viejo smartphone del bolsillo de mi vestido. Apreté un botón en la pantalla y la voz de mi hijo llenó el comedor, amplificada por el silencio sepulcral. Tú ya no estás para estos trotes, mamá. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien. La grabación era nítida, inconfundible. Vi a los invitados intercambiar miradas de asombro e incomodidad. El castillo de naipes de la reputación de mi hijo se estaba desmoronando en tiempo real, carta por carta, delante de su preciado público. Y Sofía, continué, girándome hacia ella mientras la grabación terminaba, y el eco de la traición aún flotaba en el aire. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos alrededor de la copa de vino. Saqué una hoja de papel doblada de mi carpeta, la impresión en grande del correo electrónico que le había enviado a su abogado. La desdoblé con parsimonia y la puse sobre la mesa, junto a los extractos. ¿Esta es tu definición de confundida? Porque a mí me parece una estrategia bastante lúcida para cometer un fraude. La frase «Adriana cada día está más confundida», será fácil convencerla. Era visible, para todos los que estaban cerca. Sofía se quedó sin palabras, su sofisticación desvaneciéndose para revelar la depredadora que era. El jaque mate estaba servido. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado por un director de cine, sonó el timbre. Nadie se movió. El sonido pareció colgar en el aire tenso, una interrupción casi violenta. Me dirigí a la puerta con una calma que no sentía, pero que proyectaba a la perfección, y la abrí. Allí, en el umbral, se encontraban la abogada Laura Méndez, con un portafolio de cuero en la mano, y un hombre de aspecto serio, que se presentó como notario público. Entraron en el comedor, su presencia profesional cambiando la dinámica de una disputa familiar a un procedimiento legal. La fiesta de cumpleaños se había convertido oficialmente en una audiencia, y los acusados ni siquiera sabían que el juicio había comenzado hace una semana. Laura no perdió el tiempo. Se dirigió a Daniel y Sofía, quienes la miraban con una mezcla de horror y desconcierto. «Buenas noches, soy Laura Méndez, la representante legal de la señora Adriana Vélez», dijo con una voz clara y firme que cortó la tensión. «Les entrego esta notificación extrajudicial que recibieron esta mañana, pero que evidentemente decidieron ignorar. En ella se les informa de la revocación total de cualquier acceso a las finanzas y propiedades de mi clienta». Les entregó un sobre sellado a cada uno. El papel pareció quemarles en las manos. La humillación pública era solo el comienzo. Ahora enfrentaban las consecuencias legales de sus actos, frías, documentadas e ineludibles.
Su mundo de apariencias se había derrumbado. Acto seguido, Laura les presentó una segunda carpeta. Aquí tenemos un acuerdo de restitución por la suma de $78.200, más los intereses correspondientes. Tienen un plazo de 30 días para firmarlo y presentar un plan de pago, o procederemos con una demanda formal por abuso de confianza y explotación financiera. Kailash, notario, a su lado, asintió gravemente, su presencia otorgando un peso oficial a cada palabra. Los invitados, antes amigos y socios, ahora eran testigos de su caída, sus rostros una mezcla de lástima y desprecio. La reputación que tanto les costó construir se había disuelto en una sola noche, con pruebas irrefutables presentadas en la mesa de mi comedor. Finalmente me dirigí a ellos por última vez esa noche. Las cerraduras de esta casa han sido cambiadas hace una hora, anuncié, dejando caer un nuevo juego de llaves sobre la mesa. El sonido metálico fue el punto final. Un cerrajero acaba de terminar. Sus pertenencias serán enviadas a su apartamento mañana. Ahora, por favor, tomen sus abrigos. Me giré hacia los invitados atónitos. Les pido disculpas por el mal rato, pero la fiesta ha terminado. A partir de esta noche, mi casa vuelve a ser mi hogar, no el centro social de nadie. Observé cómo mi hijo y mi nuera, despojados de su poder y su máscara, salían por la puerta principal, hacia la oscuridad, expulsados del paraíso que habían intentado robar. Cerré la puerta detrás de ellos y por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sintió como soledad, sino como paz, una paz ganada a pulso. Miré alrededor, a las paredes que ellos habían pintado, a los muebles que habían elegido, y supe que poco a poco volvería a llenarlos con mi propia historia, con mis propios recuerdos. La batalla había terminado, y la contadora había cerrado los libros con un balance a su favor. La dignidad no aparecía en ninguna columna de activos, pero esa noche sentí que era el bien más valioso que había recuperado. El 1 de enero había comenzado con una traición, pero el 8 de enero terminaba con una liberación. Mi verdadero año nuevo comenzaba ahora. La mañana del 8 de enero amaneció con un sol pálido y un aire cargado de una electricidad silenciosa. Era el día de la fiesta de cumpleaños de Daniel, el día del juicio. Mi abogada, Laura, me había enviado un mensaje de texto a las 8 en punto, tan conciso y profesional como ella misma. Notificación en ruta para entrega certificada. Esté preparada. Mantenga la calma. Sostenía mi taza de café con ambas manos, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos, pero por dentro estaba hecha de hielo. Observaba desde la ventana de mi cocina cómo los camiones del catering comenzaban a llegar, cómo el personal de servicio entraba y salía de mi casa con una familiaridad que me erizaba la piel. Estaban montando el escenario para su gran noche, sin saber que la obra que se representaría no era la que ellos habían escrito. La calma que sentía no era resignación, era la quietud de un depredador que espera el momento exacto para atacar. El timbre sonó a las 10:15 de la mañana. No era un proveedor, sino el cartero, un hombre mayor con un uniforme impecable. Sofía, que estaba dirigiendo la colocación de un enorme arreglo floral en el recibidor, fue a abrir la puerta con un gesto de fastidio. Vi cómo firmaba la tablilla electrónica, recibiendo el sobre blanco y rígido con el sello de correo certificado. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si fuera algo sucio, una molestia en su mañana perfectamente coreografiada. Lo dejó sobre la pequeña mesa del recibidor, planeando ignorarlo, pero la formalidad del sobre, el nombre de mi abogada en el remitente, debió picarle la curiosidad. La vi dudar un segundo antes de rasgar el papel con una de sus uñas perfectamente lacadas en rojo sangre. La primera ficha del dominó acababa de ser empujada. El cambio en su rostro fue un espectáculo digno de ser estudiado. Primero, la arrogancia casual se disolvió en una arruga de confusión. Sus ojos, acostumbrados a escanear titulares de revistas de moda, se vieron forzados a leer el denso lenguaje legal. Se detuvo, releyó la primera página, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Luego, su postura se irguió, rígida como el papel que sostenía. El color abandonó su rostro, dejándolo con la palidez del mármol. Vi su mano temblar.
una réplica diminuta de cómo había temblado la mía en el pasillo de su casa hacía una semana. La notificación, con sus cláusulas y artículos, era un espejo que le devolvía una imagen que no reconocía, la de una criminal, a punto de ser descubierta. El documento legal era un arma más potente que cualquier grito, y acababa de hacer blanco. Se acercó a mí, que seguía en la cocina, fingiendo leer el periódico. Deslizó el documento sobre la mesa con un movimiento brusco. Su voz intentaba ser condescendiente, pero tenía un filo de pánico. «Mamá, ¿qué es esta tontería? ¿Quién es esta abogada? Alguna oportunista te está engañando, sacándote el dinero». Intentó usar su táctica de siempre, la de pintarme como una anciana senil y manipulable, incapaz de tomar una decisión por sí misma. Pero esta vez, sus palabras no encontraron eco en mi inseguridad. Levanté la vista del periódico lentamente, encontrando su mirada con una serenidad que la descolocó por completo. La dinámica de poder, en ese preciso instante, comenzó a cambiar de forma irreversible. Ella esperaba lágrimas o confusión. Encontró un muro de acero. «No es ninguna tontería, Sofía», respondí, mi voz nivelada y tranquila. «Es una notificación extrajudicial. Y mi abogada, Laura Méndez, se aseguró de que fuera muy clara en cada uno de sus puntos. El simple acto de nombrar a mi abogada, de darle una identidad y una autoridad, fue como un golpe físico para ella. Su argumento se desmoronó. Ya no. Estaba hablando con una anciana aislada. Estaba frente a una mujer con representación legal, con un plan. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras. Un silencio que ya no estaba lleno de mi sumisión, sino de su creciente desesperación. Pude ver el cálculo en sus ojos, la búsqueda frenética de una nueva estrategia, de una nueva mentira que pudiera devolverle el control que acababa de perder. Incapaz de doblegarme, recurrió a su peón. La escuché hablar por teléfono en el pasillo, su voz un siseo urgente y furioso. «Daniel, tienes que venir ahora. Tu mamá ha perdido la cabeza por completo». Una hora después, mi hijo entró en la casa, su rostro una máscara de preocupación ensayada. Se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas, con una falsa ternura que me revolvió el estómago. «Mamá, ¿por qué?» Sofía me contó de esta carta. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿cómo puedes hacernos esto? Solo intentábamos cuidarte». Intentó la carta de la culpa, la manipulación emocional que tantas veces le había funcionado. Pero la contadora en mí ya no operaba con emociones, sino con hechos. Retiré mis manos suavemente. «Precisamente por todo lo que han hecho, Daniel, es que sentí la necesidad de poner las cosas en orden», le dije, mirándolo con una claridad que lo hizo desviar la mirada. «Un orden legal y documentado, para que no haya más malentendidos sobre préstamos o apoyos familiares». Usé sus propias palabras como pequeñas dagas, devolviéndole la terminología que él había usado para saquear mis cuentas. Su rostro se contrajo. La imagen del hijo devoto se agrietó, revelando al hombre débil y acorralado que había debajo. Se dio cuenta de que el juego había cambiado de reglas y que yo ahora tenía el libro de contabilidad en mis manos. La pequeña victoria de esa mañana era ver el miedo reemplazando la arrogancia en sus ojos. Los vi cuchichear en un rincón de la sala, sus cabezas juntas en una conspiración desesperada. Pude adivinar su conclusión. Esto era una rabieta, un último acto de rebeldía de una mente que, según ellos, se desvanecía. Seguramente Patricia o alguna de mis amigas me había metido ideas en la cabeza. Decidieron que la mejor estrategia era seguir adelante con la fiesta, demostrar a todos que todo estaba bajo control, que la familia seguía siendo un frente unido y perfecto. Creían que podían ignorar la notificación, manejarme después, cuando los invitados se hubieran ido. Subestimarme una última vez fue el error más grande de sus vidas, el que sellaría su destino esa misma noche. Su arrogancia era el combustible que alimentaba mi resolución. Las siguientes horas fueron una obra de teatro surrealista. Los preparativos para la fiesta continuaron, pero la atmósfera estaba envenenada. Las sonrisas de Sofía eran frágiles como el cristal. Sus órdenes al personal del catering, más agudas. Daniel caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono constantemente, incapaz de quedarse quieto. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban con la mía,
y en ellas veía una mezcla de furia, desconcierto y un miedo incipiente. Yo, por mi parte, me mantuve en mi papel. Regué mis violetas africanas, ayudé a doblar algunas servilletas de lino, proyectando una calma que los desquiciaba. La casa se estaba llenando del aroma de la comida y la tensión de una batalla inminente, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Me senté en mi viejo sillón, el que había logrado salvar de las donaciones de Sofía. Observé cómo encendían las luces del jardín, cómo las mesas se vestían de gala, cómo cada detalle se alineaba para una celebración que sería recordada por razones muy distintas a las que ellos esperaban. Habían recibido mi advertencia, mi primer movimiento en el tablero, y lo habían desestimado como el delirio de una anciana. No sabían que no era un movimiento impulsivo, sino el calculado primer paso de un jaque mate perfectamente planificado. Ellos creían que la fiesta de esta noche era para celebrar a Daniel. No sabían que en realidad era mi regalo de despedida para su mundo de mentiras. El momento llegó después del pastel, justo cuando los aplausos por las 45 velas de Daniel se extinguían en el aire cargado de perfume y falsedad. Sofía, radiante en un vestido de seda color esmeralda que yo había pagado sin saberlo, levantó su copa de champán. El cristal tallado capturó la luz de los candelabros, creando un destello que parecía tan falso como su sonrisa. Los invitados, una docena de parejas que representaban el círculo social que tanto se esforzaban por impresionar, la miraban con admiración. Eran el jurado perfecto para la función que estaba a punto de comenzar. Un público cautivo que pagaría con su respeto el precio de la entrada a la verdad. La mesa estaba puesta, los actores en sus posiciones. Solo faltaba que subiera el telón. «Quiero brindar por mi maravilloso esposo, Daniel», comenzó Sofía, su voz resonando en el comedor con una confianza que pronto se haría añicos. «Y también por la familia, por esos lazos inquebrantables que nos unen y nos dan la fuerza para cuidar a los nuestros en cada etapa de la vida». Al decir esto, sus ojos se posaron en mí por un instante, una mirada cargada de una lástima condescendiente que encendió la última chispa de mi determinación. Era mi turno. El escenario que ella creía suyo estaba a punto de revelarse como mi campo de batalla. La ironía de sus palabras era tan espesa que casi podía cortarla con el cuchillo del pastel. Me puse de pie lentamente, un movimiento deliberado que capturó la atención de todos en la mesa. La sala quedó en un silencio expectante. Sostuve mi copa de agua, mi mano firme como una roca. «Gracias, Sofía. Tus palabras sobre el cuidado familiar son muy conmovedoras», dije, mi voz serena y clara, sin un ápice de temblor. Cada palabra había sido ensayada, cada pausa calculada. «Y hablando de cuidados y de finanzas familiares, me gustaría aprovechar que estamos entre amigos para aclarar unas cuentas que me han estado preocupando últimamente». El rostro de Sofía se tensó visiblemente. Daniel me miró, confundido, una señal de pánico comenzando a asomar en sus ojos. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una curiosidad mórbida. La fiesta había terminado. La auditoría estaba por comenzar. Con un gesto deliberado, coloqué sobre la mesa la pila de extractos bancarios que había traído en una elegante carpeta de cuero, un regalo de mi jubilación. Los papeles, con sus líneas marcadas en fosforito amarillo, formaban un bloque acusador sobre el mantel de lino blanco. «Daniel», dije mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear, «estos $78.200 en apoyos familiares que transferiste de mis cuentas a las tuyas en los últimos 5 años, ¿forman parte de ese cuidado del que habla Sofía?». Un murmullo ahogado recorrió la mesa. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sofocante. Pude oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, un sonido que nunca antes había notado en medio del ruido de sus vidas. El rostro de Daniel pasó del bronceado artificial al blanco cera en menos de 3 segundos. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un pequeño chasquido. Tartamudeó, buscando una excusa. «Mamá, eso era para administrar tus gastos, para que no te preocuparas. Era por tu bien». Su voz era un hilo débil, despojada de toda autoridad. Los invitados,
ante sus admiradores. Ahora eran testigos de su balbuceo, sus rostros una mezcla de lástima y desprecio. El castillo de naipes de su reputación se estaba desmoronando en tiempo real, carta por carta, delante de su preciado público. La primera prueba había impactado, pero yo apenas estaba calentando. Antes de que pudiera recuperarse o de que Sofía pudiera intervenir con alguna de sus mentiras elaboradas, saqué mi viejo smartphone del bolsillo de mi vestido. Apreté un botón en la pantalla y la voz de mi hijo llenó el comedor, amplificada por el silencio sepulcral. «Tú ya no estás para estos trotes, mamá. Déjanoslo a nosotros. Es por tu bien». La grabación era nítida, inconfundible. La condescendencia en su tono era palpable. Una bofetada sónica que resonó en las paredes de mi propia casa. Vi a los invitados intercambiar miradas de asombro e incomodidad. El hijo devoto que habían conocido durante años se disolvía ante sus ojos, reemplazado por un hombre que infantilizaba a su madre para robarle. El impacto de la grabación fue devastador. Algunos de los socios de Daniel miraban fijamente sus platos, otros negaban con la cabeza con incredulidad. La esposa de uno de ellos, la misma que me había dicho qué bendición era tenerlos, me miró con una expresión de horror y comprensión. El rostro de Daniel se descompuso por completo, su mandíbula apretada en una mueca de humillación pura. Sofía, por su parte, me fulminaba con la mirada, su rostro una máscara de furia contenida. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la copa de champán. Sabía que había perdido el control de la narrativa, que la imagen perfecta que había construido con tanto esmero se estaba haciendo añicos. «Y Sofía», continué, girándome hacia ella mientras el eco de la traición aún flotaba en el aire. Saqué una hoja de papel doblada de mi carpeta, la impresión en grande del correo electrónico que le había enviado a su abogado. La desdoblé con parsimonia y la puse sobre la mesa, junto a los extractos. «Esta es tu definición de confundida, porque a mí me parece una estrategia bastante lúcida para cometer un fraude. La frase clave: Adriana cada día está más confundida. Será fácil convencerla después de las fiestas». Era visible para todos los que estaban cerca. El jaque mate estaba servido. La mente maestra detrás del plan quedaba expuesta, no como una esposa preocupada, sino como una depredadora calculadora. Sofía se quedó sin palabras, completamente acorralada. Su sofisticación, su arma principal, se desvaneció para revelar la cruda ambición que había debajo. Intentó reír, una risa forzada y estridente que no engañó a nadie. «Esto es ridículo, una fantasía de una anciana», dijo, pero su voz tembló. Ya nadie en esa mesa le creía. El jurado social había emitido su veredicto unánime. Habían sido invitados a una celebración de estatus, pero en su lugar se encontraron en la primera fila de una ejecución moral y social. La pareja poderosa que admiraban era, en 1900, realidad, un par de estafadores que abusaban de una mujer mayor. Su mundo de apariencias se había derrumbado estrepitosamente. En ese preciso instante, como si estuviera coreografiado por un director de cine, sonó el timbre. Nadie se movió. El sonido pareció colgar en el aire tenso, una interrupción casi violenta. Me dirigí a la puerta con una calma que no sentía, pero que proyectaba a la perfección, y la abrí. Allí, en el umbral, se encontraban la abogada Laura Méndez, con un portafolio de cuero en la mano, y un hombre de aspecto serio que se presentó como notario público. Entraron en el comedor, su presencia profesional cambiando la dinámica de una disputa familiar a un procedimiento legal. La fiesta de cumpleaños se había convertido oficialmente en una audiencia, y los acusados ni siquiera sabían que el juicio había comenzado hace una semana. Laura no perdió el tiempo. Se dirigió a Daniel y Sofía, quienes la miraban con una mezcla de horror y desconcierto. «Buenas noches. Soy Laura Méndez, la representante legal de la señora Adriana Vélez», dijo con una voz clara y firme que cortó la tensión. «Les entrego esta exigencia formal de restitución por la suma de $78.200, más los intereses correspondientes. Tienen un plazo de 30 días para presentar un plan de pago, o procederemos con una demanda formal por abuso de confianza y explotación financiera». El notario, a su lado, asintió gravemente. «La primera consecuencia
la financiera, acababa de materializarse en un documento legal que les entregó. Acto seguido, mientras ellos sostenían el papel como si les quemara, di yo el siguiente paso. Además de eso, dije, mi voz resonando en el silencio, las cerraduras de esta casa han sido cambiadas hace 1 hora. Saqué un nuevo juego de llaves de mi bolsillo y las dejé caer sobre la mesa. El sonido metálico fue el punto final, un golpe de mazo que sellaba su destino. Un cerrajero acaba de terminar su trabajo. Sus pertenencias personales serán enviadas a su apartamento mañana por la mañana. Ahora, por favor, tomen sus abrigos. La segunda consecuencia, la pérdida de su base de operaciones y de su estatus simbólico, era ahora un hecho consumado. Ya no tenían poder ni acceso bajo mi techo. Finalmente, la tercera consecuencia, la más inmediata y quizás la más dolorosa para ellos, la aniquilación de su reputación. Me giré hacia los invitados atónitos. Les pido disculpas por este mal rato, pero como ven, la fiesta ha terminado. A partir de esta noche, mi casa vuelve a ser mi hogar, no el centro social de nadie. Mis palabras eran una sentencia. Observé cómo mi hijo y mi nuera, despojados de su poder y su máscara, se levantaban de la mesa. Sus amigos y socios, las personas cuya admiración era el aire que respiraban, no podían ni mirarlos a los ojos. El capital social que habían acumulado con tanto esmero se había evaporado en menos de 10 minutos. Su salida fue un espectáculo de humillación silenciosa. Sin decir una palabra, caminaron hacia la puerta principal, pasando entre las mesas que minutos antes eran el escenario de su triunfo. Nadie se levantó para despedirlos. Nadie les ofreció una palabra de consuelo. Eran parias en su propio círculo. Vi sus espaldas encogerse mientras cruzaban el umbral hacia la oscuridad de la noche, expulsados del paraíso que habían intentado robar. La puerta se cerró detrás de ellos, y el sonido del cerrojo al girar fue la música más dulce que había escuchado en años. La casa, mi casa, por fin podía respirar de nuevo, libre de su presencia tóxica. Los invitados se marcharon poco después, en un murmullo de disculpas y miradas compasivas. No me importaba su juicio, ni su lástima. Solo quería mi paz. Cuando la última pareja se hubo ido, Laura se acercó a mí. «Hiciste lo correcto, Adriana. Fue valiente». Asentí, sintiendo el peso de los últimos días disolverse lentamente de mis hombros. Miré alrededor, al comedor ahora vacío, a los restos de una fiesta que se había convertido en un funeral. El funeral de mi vieja yo, la mujer que permitía que la pisotearan en nombre de un amor mal entendido. La contadora había cerrado los libros, y el balance final era positivo. Cerré la puerta principal y me apoyé en ella, sintiendo la solidez de la madera contra mi espalda. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, sino como paz. Una paz ganada a pulso, una soberanía reconquistada. La batalla había terminado. Había recuperado mi hogar, mis finanzas, mi voz y, lo más importante, mi dignidad. Me llamaron caduca, pero se les olvidó que las raíces más viejas son las que sostienen el árbol más fuerte, y mi árbol, esa noche, se erguía más alto y más firme que nunca. Mi verdadero año nuevo, mi verdadera vida, comenzaba ahora, en ese preciso instante de silencio victorioso. Las semanas que siguieron a esa noche fueron un lento redescubrimiento del silencio. Al principio el vacío de la casa se sentía extraño, casi abrumador después, de años de ruido impuesto, de sus voces planeando mi vida en mi propia sala. Pero poco a poco, ese silencio se transformó. Dejó de ser la ausencia de ellos para convertirse en la presencia de mí misma. Caminaba por los pasillos y el único eco era el de mis propios pasos sobre la madera. Tocaba los muebles, no como una extraña, sino como la soberana de un reino recuperado. Cada rincón, antes colonizado por sus ambiciones, ahora respiraba a mi ritmo. La paz no era un regalo que me habían devuelto, era un territorio que había reconquistado con mis propias manos, un bien raíz mucho más valioso que la casa misma. Una semana después, nos reunimos en la oficina de Laura. Daniel y Sofía llegaron puntuales, vestidos con ropas sombrías que no lograban ocultar su resentimiento. Parecían dos actores a los que les habían quitado el guión. Ya no había arrogancia en la postura de Sofía, solo una rigidez quebradiza.
Daniel evitaba mi mirada, concentrándose en un punto inexistente en la pared. Laura fue directa y profesional, sin una pizca de regodeo. Les presentó el acuerdo final de restitución, con un calendario de pagos que se extendería por los próximos 7 años. Lo leyeron en silencio y lo firmaron con la misma pluma. No hubo disculpas, no las esperaba. La firma en ese papel era la única contrición que necesitaba. Una deuda reconocida, una justicia contable que pesaría sobre ellos cada mes, recordándoles el verdadero precio de su traición. Establecí los nuevos límites en una llamada telefónica corta y sin adornos. Pueden visitarme los domingos, de 4 a 6 de la tarde. Previo aviso por mensaje de texto. Les dije, mi voz tan serena como la de un juez dictando una sentencia inapelable. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Mis finanzas y mis decisiones las manejo yo. La próxima vez que necesiten un favor, tráiganlo por escrito y con un plan de pago adjunto. No era una negociación, era una declaración de independencia. Escuché a Sofía empezar a protestar, pero Daniel la interrumpió con un cansado: «Está bien, mamá». Habían perdido la guerra y lo sabían. Las fronteras de mi vida estaban ahora claramente marcadas, y por primera vez en mucho tiempo, yo era la única con la autoridad para otorgar visas. Comencé el lento y satisfactorio proceso de purgar mi casa de su influencia. Doné el sofá de diseño escandinavo, tan incómodo como pretencioso, y los cuadros abstractos que no me decían nada. Contraté a un pintor y cubrí el gris deprimente de las paredes con un cálido color marfil. Una tarde visité una pequeña tienda de antigüedades y encontré un sillón de orejas, no idéntico al que se llevaron, pero con el mismo espíritu acogedor. Al sentarme en él por primera vez, sentí que una pieza fundamental de mi ser volvía a su sitio. La casa dejó de ser su escaparate de fin de semana para volver a ser mi hogar, un reflejo de mi historia, no de sus aspiraciones. Cada objeto que elegía, cada color, era un acto de afirmación, un ladrillo más en la reconstrucción de mi identidad. Mi rutina diaria floreció con pequeñas libertades que se sentían como grandes lujos. Volví a conducir mi viejo coche, sintiendo el volante familiar bajo mis manos, mientras iba al mercado a elegir mis propias verduras. Reanudé mis reuniones con el club de lectura, donde mis amigas me recibieron no con lástima, sino con un respeto renovado. Patricia y yo volvimos a nuestras tardes de café en la cocina, ahora sin la sombra de una visita inesperada que pudiera interrumpirnos. El miedo a la soledad, esa arma que ellos habían usado en mi contra con tanta eficacia, se reveló como un fantasma. Descubrí que la soledad impuesta es una prisión, pero la soledad elegida, salpicada de la compañía de quienes realmente te aprecian, es el jardín más hermoso donde una puede reencontrarse. El primer domingo bajo las nuevas reglas fue un ejercicio de contención. Llegaron a las 4 en punto, como si ficharan en una fábrica. Les serví café en mis tazas de cerámica de toda la vida, no en las tazas de porcelana fina que Sofía había comprado. La conversación fue un campo minado de trivialidades. Hablaron del clima, de un problema con su coche, de todo menos de lo importante. Eran invitados en una casa que una vez habían comandado con puño de hierro. Yo era la anfitriona, serena y en control. A las 6 en punto, cuando el reloj de la sala dio la hora, me puse de pie. «Bueno, se ha hecho tarde», dije amablemente. El mensaje era claro. La visita había terminado. Su tiempo en mi vida ahora tenía un límite estricto. A través de Patricia, me llegaron ecos de las réplicas de su terremoto social. La historia de la fiesta de cumpleaños se había extendido como la pólvora entre su círculo. Algunos de sus socios y amigos ahora cruzaban la calle para no tener que saludarlos. El negocio inmobiliario de Daniel, construido sobre una fachada de confianza y éxito familiar, comenzó a resentirse. La gente duda en confiarle la venta de su casa a alguien que intentó robarle la suya a su propia madre. No sentí alegría por su desgracia, sino una fría confirmación de una ley universal. Los cimientos construidos sobre mentiras no pueden soportar el peso de la verdad. Su reputación, el activo que más valoraban, resultó ser el más volátil de todos. Decidí que mi experiencia no debía terminar en una victoria personal. Transformé mi dolor en un propósito.
Me ofrecí como voluntaria en el centro comunitario del barrio para dar un pequeño taller mensual. Lo llamé Contabilidad para la Vida. Proteja su patrimonio a cualquier edad. Enseñaba a otros adultos mayores a leer sus extractos bancarios, a identificar las señales de abuso financiero, a configurar la autenticación de 2 factores en sus teléfonos. La contadora jubilada había vuelto al servicio activo, pero, esta vez, mis clientes no eran corporaciones, sino almas vulnerables que necesitaban un guardián. Encontrar esa nueva misión fue el último paso para cerrar mis propias heridas. Al empoderar a otros, me empoderaba a mí misma de forma definitiva. Un sábado por la tarde, unas semanas después, estaba en mi jardín, podando mis rosales. El sol de la tarde era cálido y el aroma de las flores llenaba el aire. Sentía la textura de las ramas bajo mis guantes de jardinería, cortando lo seco para dejar que lo nuevo floreciera. Una metáfora perfecta de mi propia vida. Levanté la vista y vi a mi nieto Mateo, el hijo de Daniel, de 15 años, parado en la entrada del jardín. Estaba solo, con las manos en los bolsillos de sus vaqueros y una expresión de incertidumbre en su rostro. Era la primera vez que un miembro de mi familia se acercaba a mí sin la presencia supervisora de sus padres. Un pequeño barco explorador, aventurándose en aguas recién cartografiadas. Se acercó lentamente, como si temiera asustar a un pájaro. No traía excusas ni discursos ensayados. Simplemente se detuvo a mi lado y miró las rosas por un momento. Luego, me miró a los ojos. «Abuela», dijo, su voz aún cambiando de niño a hombre. «¿Me enseñas a hacer los tamales? Los de verdad. Los echo de menos». Sus palabras eran simples, directas y devastadoramente honestas. No pedía perdón por sus padres. Pedía una conexión. Pedía volver a algo auténtico, a una tradición familiar que no estaba manchada por la codicia. En su petición no había interés, solo el anhelo de un sabor, de un recuerdo, de un lazo que se negaba a romperse por completo. Una sonrisa, la primera verdaderamente genuina y profunda en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. Sentí cómo se relajaban músculos de mi cara que habían estado tensos durante años. Me quité los guantes de jardinería y los dejé sobre el banco de piedra. «Claro que sí, mi niño», le respondí, y mi voz sonó más cálida de lo que la había escuchado en años. Lo rodeé con mi brazo y lo guié hacia la cocina, hacia el corazón de la casa. El olor a tierra y a rosas nos siguió. Estábamos a punto de empezar a cocinar algo más que tamales. Estábamos a punto de amasar, con paciencia y con ingredientes honestos, el futuro de nuestra familia, un lazo reconstruido sobre nuevas bases. Mientras le mostraba cómo remojar las hojas de maíz y cómo batir la masa hasta que estuviera ligera y esponjosa, lo observaba. Veía en sus manos torpes pero dispuestas el potencial de un nuevo comienzo. El daño que sus padres habían causado era profundo, pero no tenía por qué ser el final de la historia. Las herencias no son solo de dinero y propiedades, son también de valores, de resiliencia, de la capacidad de levantarse después de haber sido derribado. Yo había recuperado mi casa y mi dinero, pero el verdadero triunfo era este, la oportunidad de pasar un legado de dignidad a la siguiente generación. Me llamaron caduca, pero se les olvidó que las raíces más viejas son las que sostienen el árbol más fuerte.